Así es, estamos con Valeria Lois y con Paula Hernández, actriz y directora de Los Sonámbulos. ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, ya lleva 2 semanas la película en cartel. Hablamos muchas veces de la película y quería preguntarte cómo es, en principio, construir una película donde la violencia es intrafamiliar, construir esa familia tan particular. Por otro lado, después vamos a charlar de algunos detalles, ¿no? Creo que es lo más difícil que para mí tuvo esta película, que fue cómo construir esa tensión familiar y cómo eso tenía que ir encontrando una curva hasta ese estallido final. Creyendo, sí, ¿no? Exactamente. Creo que está construida a partir de muchas microviolencias, de cuestiones que se dicen y no se comprenden, o cosas que se cambian de sentido. Fue un trabajo muy agudo con los actores, mucho tiempo. Antes de empezar a filmar hubo muchos ensayos con los chicos y con los grandes y también entrecruzándolos. Teníamos 5 semanas para filmar la película y la verdad que yo sentía que había mucho trabajo previo para hacer antes de tirar esta familia al set, ¿no? Sí. Y eso fue un trabajo así muy minucioso con todos y también en paralelo para mí con el planteo de la apuesta de la película, ¿no? Fue mucho trabajo previo, que es lo que se ve, tiene muchísimo trabajo anterior, digamos. Es interesante esto que decís del planteo de la apuesta, ¿no? Porque podés contarla de muchas maneras. Exacto. ¿Cuál es? Con la que te quedás la vemos, pero ¿por qué te quedás con esa, no? Mira, la película en todos sus procesos de reescritura pasó de ser una película puramente coral con varios puntos de vista o una mirada así más omnisciente a decidir en el proceso quedarme con esta madre y esta hija, que son los puntos de vista centrales, pero que a partir de ellas entramos a este mundo coral y familiar. Son 2 personajes que están en pleno momento así de reordenamiento y de cuestionamiento, digamos, un adolescente empezando la adolescencia, encontrándose con un cuerpo nuevo. Ornella Delía, que tiene 15 años. Tiene ¿no? 15 años y ahora un año más, cuando filmamos, acaba de cumplir 15. Y bueno, todo lo que implica la adolescencia, sí. Y a partir de ese cuestionamiento de este personaje es lo que le pasa a esa mamá que queda un poco perdida en el vínculo y también con ella misma, ¿no? Con qué lugar tiene en esa familia, con los demás miembros, ella con su matrimonio, con su profesión. Eso fue desde donde a mí me interesó empezar a contar. La película está llena de situaciones familiares, se habla mucho de la maternidad también en la película, sí, en los diferentes personajes. La Valeria con y ahí bebé. estamos con Valeria con su bebé. Ese momento de la maternidad que no sabes quién es esta persona que está acá conmigo, ¿no? Sí. Y que por más que te expliquen que todo va a pasar y todo se va a acomodar, hay que transitarlo y es tremendo. Sí, tremendo. Estaba pensando que hay historias que el cine argentino ha ensayado, ha transitado, ha contado, pero me parece que una de las cosas que se notan en la delicadeza, en la sutileza que tiene esta película, Los Sonámbulos, tiene que ver con la mirada de una directora, mujer, sí, ¿no? Esto que es un tema del cual se viene hablando por suerte cada vez más, ¿no? El lugar de las mujeres en el cine. De hecho, nosotros tuvimos acá a Catalina Luis sobre el libro que escribió. ¿Qué percibiste vos en esa mirada femenina como actriz que fue dirigida? Bueno, me parece que Paula no se quería ahorrar nada de todo esto que vos decís, ¿no? Digamos, como había una intención de que, bueno, de que la mirada, de que el lugar de Erika, Ornella, Marilú y yo estuviera muy claramente expuesto dentro de lo que se contaba. Y qué sé yo, me parece, fue un trabajo muy minucioso, es una palabra que Paula ya usó, y también muy, es como decir, bueno, es trabajar desde donde uno está parado también, ¿no? Como, es decir, no,
no caretear más la situación de dirigir para quién, sino para uno mismo y para su propia mirada y su propia lugar en el mundo. Y me parece que eso también pasó con Erika, que el lugar desde el cual ella compuso a su personaje fue de una sinceridad total con lo que implica ser la mujer dentro de un hombre, dentro de una familia que tiene estas reglas, como que nadie quiso evitarse el lugar de contar con sinceridad una historia como el núcleo de una historia familiar, de gente que supuestamente hacia afuera podría decir uno que está todo bien y adentro, digo, se ven como las fisuras totales. Y al borde de estallar, ¿no? Sí. Sí, estallando. Estallando. Podría ser un De verdad, Claro, estallando sí, finalmente, sí, claro. sí. Estallando finalmente. Y pensaba también que, digo, como directora, contando cosas que van a ver en la película y que no vamos a decir que suceden, pero que son del orden de lo trágico, también, digamos, debe ser complejo o no, pregunto, ¿cómo construís al victimario? ¿Cómo construís al varón? ¿No? Sí. De este momento En ese momento del país y de muchas luchas. Eso fue para mí, es una de las cosas más interesantes que pasan hoy con la película. Sí. Pensá que es un guión que yo empecé a escribir en el verano del 2015. Todavía, Todo lo que pasó, ¿no? Digamos, todavía estamos, viste, en un momento de cambio tremendo, pero el 2015 no era este No momento, era, ni no. fue el momento en el que filmamos la película con esta escena puntual y todo ese tratamiento de ese tema. Digo, hoy por hoy es muy interesante eso, cómo la película está dialogando permanentemente Sí. con el contexto y que hay miradas muy disímiles también, ¿no? También hay cierta irritación para algunos de que esto sea un tema Claro. que las películas o los libros o, digamos, diferentes manifestaciones artísticas de alguna manera lo pongan en juego. Fue un trabajo muy también, de nuevo vuelvo a usar la palabra minucioso, mucho trabajo con los dos actores que juegan esas escenas. Con mucho cuidado y también con una toma de decisión de cómo filmarlo. Para mí no era interesante entrar en un lugar ni de morbo, ni exponer situaciones a un lugar cruel o perverso porque sí, digamos. Sí. Me parece que lo que sucede tiene que ver con todo es un desencadenante de un montón de otras situaciones que cuentan de alguna manera esta familia y estos lugares que tienen algunos hombres y también algunas mujeres, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, también ese personaje de Marilú encarna claramente desde un lugar femenino un modelo que Es muy parece interesante se que cae a muestres pedazos. eso. Sí, se cae a pedazos. Bueno, digo, uno podría decir, ponemos un hombre, hay una abuela. Bueno, no, hay una abuela hay que una asume mujer. este lugar y me parece que es más complejo también, Sí, ¿no? sí. Como algo de estas cuestiones que estamos revisando permanentemente, no es solo una cuestión porque- de los hombres, es cuestión de un modelo. Obvio. Entonces eso fue una decisión y también una decisión de cómo filmarlo, qué cuerpo contar, cuál es el cuerpo que se expone. Para mí fue una decisión qué cuerpo mostrar en su desnudez en ese momento. claro. Entonces me parece que no fue nada fácil filmar esto el año pasado con la infinidad con lo revuelto que fue el año pasado en relación a estas temáticas. Yo estoy muy contenta con lo que hicimos, pero me doy cuenta que genera, viste, que uno hace una película y pensás un montón de cosas y hay un montón de otras que aparecen cuando se ponen en contacto con el mundo. Sí. Así que nada, un poco eso, la respuesta a lo que me estás preguntando. Es interesante lo que plantea Maxi porque uno viendo la película va viviendo esa tensión que no sabes a dónde va a ir a parar. No quiere que vaya a parar al peor lugar, pero es inevitable. Y el victimario uno va como poniéndole el sello y sacándoselo, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Pero que me parece que, digamos, como a diferencia de otras situaciones, es un miembro de una familia. Es un miembro Y de una entonces me familia. parece que esas situaciones de violencia familiarmente funcionan de una manera muy distinta de cuando es alguien externo, ¿no? Por supuesto. Entonces digo, para mí la película en general construye esta cosa de que siempre puede haber algo amenazante que venga desde afuera, desde un humo, de una quema, desde la casa de al lado, digamos, como que siempre la amenaza es lo de afuera
y no están viendo que la amenaza también puede estar adentro, ¿no? En este caso la película, porque a mí me interesó trabajar ese tema de los cuerpos y las edades, la adolescencia es un momento que a mí siempre me parece muy atractivo para pensar. Ya lo había hecho de otra forma en Un amor, en mi película anterior. Y acá, bueno, se entró en un lugar más, digamos, más epocal, por decirlo de alguna manera, y más complejo. Pero, no sé, me interesaba eso, ¿no? Bueno, cómo construir la violencia dentro de una familia, ¿no? Cómo se te puede desatar algo que lo cruel creo que es, la situación es tremenda, y cuando algunos me hablan sobre si tiene crueldad o no ese momento, o que la película termine ahí, o sea, explote por ese lado, yo creo que lo que es tremendo y doloroso es también lo que ocurre familiarmente y no ves, y llegar tarde a esa situación y no poder no haberlo visto antes. Sí, queriendo controlar y no pudiendo, ¿no? Sí, como claro, que las cosas se escapan por otros lados. Sí. Bueno, volvemos a recomendar Los Sonámbulos, está en todas las salas, está en todos los cines, el mejor cine argentino. Paula Hernández, Valeria Lois, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y ya venimos con Los ñoquis del 29 por Claudio Guarnacha. Ya venimos.